Gracias, Carlos, Osvaldo, Natalia. El disertante que hoy va a hablar es un médico muy conocido por todos nosotros, es amigo. Ya no recuerdo, Ramón, cuántos viajes tenés a Buenos Aires. Creo que estás rondando los 20, si no me equivoco. Sí, sí. Así que el tema que ha elegido Ramón es un tema realmente muy interesante. Es resecciones R0 en carcinoma broncogénico. Ramón, bueno, como todos ustedes saben, es jefe del hospital en Mutua Terrassa, en Cataluña. Realmente tiene una experiencia enorme y la verdad a mí me gusta identificarlo con todos los aportes que hace y continúa haciendo en el TNM internacional. Es evidentemente el referente en ese tema y creo que nos ha cambiado la visión a todos sus aportes y el nuevo TNM con respecto a cómo estudiar, qué cosas hacer, cómo tratar y los resultados, cómo evaluarlos. Así que va a estar también colaborando con nosotros el doctor Horacio Nestroza, que va a coordinar el evento. Horacio. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al doctor Rami Porta su valiosa y humilde colaboración. La sistemática será la disertación del doctor y luego de finalizada daremos lugar a las preguntas. Va a haber dos vías, una directamente la pregunta al doctor y la otra vía por el chat. Así que bueno, doctor Rami Porta, cuando quiera. Bueno, antes de compartir la pantalla, me gustaría agradecer a la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica y específicamente a vosotros dos, José y Horacio, por esta invitación y también, como no, a los patrocinadores que hacen posible que nos podamos ver a distancia, ya que no podemos desplazarnos a nuestros respectivos lugares. A ver, ¿puedes compartir pantalla? Sí. Me pone que yo no puedo. Sí, pone ahí abajo en el zócalo, en la tecla verde dice compartir pantalla y pones tu presentación. Vale, muy bien. ¿Dónde está aquí? Vale, muy bien. Perfecto, Ramón, se ve perfecto. Estupendo. Pues cuando me solicitaste un tema para discutir hoy, me pareció oportuno en cuanto al criterio R0, es decir, resección completa del carcinoma broncogénico, por dos razones. Primeramente, porque este año se cumplen 15 años de la publicación de las definiciones de resección completa, incompleta e incierta por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, y porque precisamente desde 2017 a 2020 han aparecido 3 validaciones de estas definiciones. Desde el 2005 hasta ahora realmente se han ido utilizando por diversos grupos. Se ha dicho que eran muy estrictas, pero ahora, realmente 15 años después, sabemos que funcionan, que tienen un impacto pronóstico importante, y por eso creo que es bueno recordar cómo se ha hecho todo esto y cuál ha sido la evolución de la resección completa en la cirugía del cáncer de pulmón. El contenido de esta charla va a ser una breve introducción sobre el elemento R, el descriptor R, las condiciones mínimas que se requieren para poder hacer un TNM adecuado y luego poder valorar si la resección ha sido completa o no, cuál ha sido la evolución de esta resección completa a lo largo de diversas décadas, las definiciones propuestas por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón y su validación, que como he dicho es, digamos, lo más novedoso en estos últimos 3 años. Es bueno recordar
cuál es el marco en el que se engloba este descriptor R. Como lo veis, está ahí en rojo, en el centro de la pantalla, dentro de una tabla que intenta resumir todos los elementos fundamentales de la clasificación TNM, que es una clasificación, recordemos, de extensión anatómica del tumor. Tenemos los llamados componentes, la T, la N y la M. Cada componente tiene diversas categorías, del TX hasta T4 para la T, por ejemplo, y estas categorías se definen por lo que denominamos descriptores, es decir, el tamaño tumoral, por ejemplo, es un descriptor de categorías T. Si tienen menos de 1 centímetro o hasta 1, es T1A, T1B si es de 1 a 2, etc. La N se describe por la presencia o ausencia de enfermedad ganglionar y dónde está localizada. Y la M igual, ausencia de afectación metastásica, presencia y dónde está, en el tórax y fuera del tórax, y si está fuera del tórax, cuántas metástasis hay. Y esto es lo fundamental, digamos, el contenido mínimo fundamental de la clasificación TNM. Luego hay unos descriptores opcionales, como son el grado de diferenciación celular, el descriptor R, que es el tumor residual, la permeación linfática, la afectación perineural, la afectación vascular y la certeza de estadificación, que simplemente es indicativo de la intensidad con que se ha estudiado el tumor para definir un cierto TNM. Luego hay una información suplementaria que da instrucciones precisas sobre aquellas situaciones que no están incluidas dentro de estos descriptores y que pueden presentar alguna dificultad clasificatoria. Y por último, el TNM tiene unas normas específicas para cada tumor que ya varían si es de pulmón, de hígado, etc. Todo esto está muy bien explicado en estos dos manuales ya clásicos de la UICC y de la AJCC, y esta información adicional está en un manual que se publica después del manual TNM y que es un suplemento que ayuda a clasificar situaciones conflictivas. Por tanto, ahí está toda esa información. El factor R, tumor residual, se propuso hace más de 40 años en Estados Unidos por el American Joint Committee on Cancer y fue aceptado por la UICC, y hay que tener en cuenta que es idéntico para las dos entidades que manejan esta clasificación. Es cierto que al principio se enfocaba más hacia la T, es decir, el tumor primario, pero hoy en día se considera también para la N y para la M, lo cual no deja de ser lógico, es decir, yo puedo extirpar el tumor primario, pero si me dejo ganglios afectados en el mediastino o saco una suprarrenal, pero me queda grasa perisuprarrenal afectada, esa puede ser resección completa para el tumor primario, pero no de la metástasis. Por tanto, la cirugía global sería incompleta. Este tumor residual, recordemos las definiciones, en algunos casos no se puede evaluar y esta dificultad de evaluación bien la obtiene el patólogo porque no sabe cómo orientar la pieza a veces o viene fragmentada y le es muy difícil identificar los bordes sanos de la resección. R0 no hay constancia de tumor residual y R1 y R2 hay constancia que puede ser microscópica o macroscópica. Y aquí me gustaría recalcar que cuando decimos que no hay tumor residual, lo que queremos decir es que no podemos decir que haya tumor residual. Si todas nuestras resecciones fueran R0 de verdad, no habría recidivas. Y de hecho hay recidivas, a veces locales, a veces a distancia, pero la presencia de ese tumor residual no se ha podido determinar en el momento de la resección. Y este factor R, este descriptor R, tiene al menos estas tres implicaciones clínicas. Primeramente, nos da una idea del efecto del tratamiento.
Si hacemos una resección incompleta, pues la resección ha fallado por múltiples motivos. Por dificultad técnica, porque ya el paciente no podía soportar una resección mayor que la planteada, etc. Y su conocimiento nos influye también en la indicación del tratamiento postoperatorio. Si hay algún ganglio afectado, si hay N1, pues le daremos tratamiento adyuvante. Si hay un muñón bronquial afectado y ya no hemos podido resecar más, pues habrá que darle radioterapia, etc. ¿Qué pase? Y Sí, luego ¿qué pase? tiene importancia pronóstica, puesto que no es lo mismo tener un R0 que un R1 o un N2. Y este es un estudio que realmente data de la misma fecha en la que se publicaron las recomendaciones de la ISLC. Es un Adelante, ¿cómo te estudio va? español que tiene la virtud de haber sido un estudio prospectivo de casi 3.000 casos para el cual se definieron preoperatoriamente. Más o El menos. estudio A ver, ¿qué se anda pasando? definió. Uf. Ramón, tenemos un problemita técnico, ¿me escuchás? Hola, Ramón. Estamos con un problemita técnico. Espera, a ver que vamos a ver si podemos... ¿Me escuchás ahora? Está silenciado, Ramón. Sí, ya lo sé. No sé por qué sé quién lo habrá silenciado, Ramón. El administrador lo puede desilenciar. Estoy en eso. Silenciar, admitir, no, permitir a esa manera que cambie. Ramón mismo lo puede silenciar en su computadora. Esperemos un segundito, Ramón, a ver. Entro en administrador. Ahí está. Ahí te tengo. No me lo permite. Entonces se tiene que desilenciar él mismo desde, Sí, desde abajo de la pantalla. exactamente. Yo lo tengo acá. Sí, debe haber. Ahí yo te permito que vos hables, Ramón. ¿Me escuchás ahora? José Pampurro está como administrador ahora. Sí, como anfitrión. Y yo como coanfitrión, yo lo podría... ahí lo liberé. A ver, no. Ahí está. Rami ahora está como hospedador, así que él podría liberar su micrófono. Sí. Ramón, tenés que liberarlo vos tu micrófono. Hola, ¿me oís? Sí. Mira, soy Pepe Belda de aquí de Barcelona. Quizá puedo llamar por teléfono y decirle a Ramón lo que está pasando, porque creo que no nos oye. No se está escuchando. Pero yo tengo el teléfono de él también. A ver, a ver, ¿se te escucha, Ramón? A ver. Hola, Ramón. Tiene liberado el teléfono ahora. Hola, hola. ¿Y ahora Hola. mejor? Ahora se te escucha. Perfecto. Vale. Súper. ¿Podrías volver unas diapos atrás, Ramón? Porque la última no se escuchó seguro.
Fin de la presentación. Vamos a ver. ¿Me oís ahora? Perfecto. Vale. Estábamos aquí, la importancia clínica del tumor residual, y aquí simplemente un ejemplo gráfico de las diferencias en supervivencia cuando hay R0 y cuando hay R1, R2. Estaba diciendo que este es un trabajo español de la SEPAR y data del 2005, que es el mismo año que se publicaron las definiciones de la ISLC. Y esto es lo mismo, pero ya con datos de la base de datos de la ISLC que se utilizó para informar la octava edición del TNM. Aquí viene la gráfica, la curva del R0, y aquí tenemos R1 y R2. Veis que las diferencias son muy significativas, sin embargo, no hay diferencia estadística entre R1 y R2, aunque el R1 tiene un discreto mejor pronóstico que el R2. Bien, pues la UICC da unas recomendaciones muy generales de cómo determinar los componentes PNM. Y, por ejemplo, pues dice que cuando el tumor primario afecta alguna estructura próxima, es mejor resecarla en bloque que no separada del tumor. Hay que estudiar los márgenes. Y cuando no se puede hacer una resección, cuando es una exploración simplemente quirúrgica, hay que tomar biopsias para poder determinar la T más alta. Se recomienda el lavado pleural y luego el cirujano debe tener la responsabilidad de constatar que la resección ha sido completa, de visu, pero también tomando biopsias de aquellas zonas que pueden ser sospechosas de tumor residual. Para el componente N, lo mismo. Si se hace la resección en bloque de los ganglios por la grasa, es mucho mejor por lo que luego veremos. No hay que olvidar el ilio y los ganglios intrapulmonares. Estudiar el margen del bloque adenopático que se extrae separado. Ver la cápsula ganglionar y lo mismo, el cirujano debe ser consciente de su responsabilidad a la hora de hacer una resección completa de los ganglios. Vemos aquí la importancia de hacer la resección en bloque de los ganglios junto con la grasa. Lo gris es el ganglio, lo negro es la metástasis ganglionar y lo amarillo es la grasa. Si se hace una resección en bloque, las zonas más típicas son 4R y 7. Si nos encontramos con esta afectación capsular, la resección puede ser completa, porque todo el margen del bloque graso y ganglionar es negativo. Mientras que si vamos ganglio a ganglio, sin tener esta cobertura grasa, esta misma situación resecada de esta manera es una resección incompleta, porque el margen de resección de este bloque graso ganglionar está afectado. Y nadie nos dice que no nos hayamos dejado tumor más allá de lo que hemos resecado aquí. Por último, cuando se resecan las metástasis, tiene que ser resección completa, hay que estudiar los márgenes y el cirujano debe constatar que se ha quitado todo el tumor. Pero fijaros bien, ¿qué sucede con el factor R tal como se describió hace más de 40 años? Pues según la letra de la clasificación, estos dos tumores que tienen un mismo TNM patológico, pero en uno se hizo una disección ganglionar sistemática y se extirparon muchos ganglios, mientras que y todos fueron negativos y no hay constancia de tumor residual. Y en este mismo, pero se extirpó solamente un ganglio, que fue realmente negativo y no hay constancia de que se dejara tumor residual. Estas dos situaciones se clasificarían como R0. Pero hoy sabemos que si dejamos ganglios dentro del tórax, alguno puede ser posible. Puede estar invadido y tarde o temprano va a producir lo que aparentemente será una recidiva
cuando en realidad es una progresión de enfermedad subclínica que se dejó en el tórax. Por tanto, como el factor R no daba excesiva información explícita de la forma como se llegó a realizar esa resección completa, hubo en estos últimos 40 años varias definiciones de resección completa. Y esta es una de las más estrictas, es la japonesa, propuesta por Naruke en esta publicación, y es muy estricta porque, fijaros, la mera afectación de la pleura visceral ya era considerada como una resección incompleta, porque decían, si el tumor ha llegado a la pleura, ha podido descamar células e irse ya a diseminar por el espacio pleural. La línea de estructura es clara, si está afectada, pues está afectada y es una cirugía incompleta. Pero además, aunque se hiciera una resección ganglionar sistemática, que era una condición para la cirugía completa, si había algún ganglio mediastínico afectado, aunque se hubiera extirpado, los japoneses ya la consideraban cirugía no curativa, que se llamaba entonces no completa. Y no les faltaba razón, porque fijaros, esta es una publicación muy precoz del Centro Nacional del Cáncer, del año 76, que recogía una experiencia de la década de los años 60, cuando todavía no había ni TNM oficial del cáncer del pulmón. Los japoneses tenían uno propio, y aquí veis que su N minúscula 3 correspondía a ganglios mediastínicos metastatizados, y esto para ellos era una cirugía que llamaban relativamente curativa, es decir, no completa ni curativa. Y como veis, un 18% está a mucha distancia del 57% de sus resecciones curativas. Por tanto, bueno, no les faltaba razón para considerar la afectación mediastínica como una cirugía incompleta. Pero hubo otras. Esta de Estados Unidos introdujo dos elementos nuevos. Además de los márgenes, que ya es obvio, introdujo el ganglio más distante y la cápsula ganglionar. Por tanto, el ganglio más distante, extirpado del tumor, digamos, más distante del tumor, y la cápsula ganglionar deberían ser negativas, es decir, no estar afectadas para considerar la cirugía completa. Pero hay más. Hay quien incluso dijo que la cirugía completa solamente se podía considerar si se había hecho una lobectomía o una neumonectomía. No se consideraban aquí las segmentectomías o las resecciones atípicas. El resto de las condiciones es más o menos lo que ya se había dicho. No hay que atravesar el tumor, hay que resecarlo en bloque, los márgenes y los ganglios mediastínicos que están en todas las clasificaciones del tipo de cirugía. En la SEPAR, el grupo cooperativo de carcinoma broncogénico, pues también hizo, digamos, como una síntesis de todos los elementos utilizados en las diversas definiciones e incluyó, por supuesto, los márgenes de resección, que deben ser negativos con confirmación microscópica, la linfadenectomía mediastínica, la cápsula ganglionar, que debe estar íntegra para poder considerar una cirugía completa, y también las estaciones ganglionares más distantes. Recordemos que estas definiciones de resección completa fue antes de empezar el trabajo de recogida de datos, que es el valor que tiene este trabajo. Esto es un estudio prospectivo con unas definiciones preestablecidas antes del estudio. Se ve claramente aquí que la cirugía completa tiene una ventaja pronóstica sobre la cirugía que deja tumor residual y sobre la cirugía exploradora. Bien, entonces, ¿cómo se llegó a estas definiciones? Estas definiciones de la ISLC surgieron porque ninguna de las otras definiciones se aplicó de una forma uniforme o generalizada en el mundo. Cada grupo de trabajo utilizaba la suya. Las de Norteamérica las utilizaba el Lung Cancer Study Group de Canadá y Estados Unidos, pero se aplicaron poco
al resto del mundo. Y por tanto, la ISLC, siendo una organización internacional y multidisciplinar, pensó que sería bueno hacer una definición que fuera aceptable internacionalmente y en la que también participaran no solamente cirujanos, sino también terapeutas, oncólogos, etc. Y después de valorar todo lo que se había publicado sobre las diversas definiciones, valorar también los diversos tipos de valoración ganglionar intraoperatoria, la importancia pronóstica del lavado pleural, por ejemplo, pues se concluyó por consenso internacional y multidisciplinar la definición de resección completa, incompleta e incierta. Y aquí tenemos la resección completa. Por supuesto, márgenes libres. Pero no solamente el bronquial, que es el más clásico, sino todos los márgenes que podamos identificar. Los vasculares, los pleurales, los pericárdicos si hemos resecado pericardio, es decir, los márgenes de cualquier estructura anatómica que se haya resecado. La resección completa implica un mínimo de evaluación ganglionar intraoperatoria. Lo ideal es la disección ganglionar sistemática, que luego lo definiremos, y si no se hace esta, la disección ganglionar específica del óvulo. Se valoró también la invasión extracapsular, por tanto, la cápsula ganglionar debe estar íntegra en los ganglios extirpados por separado, pero puede estar afectada si viene cubierta por una grasa que no está afectada. Y el ganglio mediastínico más alto debe ser negativo. Esta disección ganglionar sistemática o la disección sistemática específica del óvulo se definió en 1996 en un workshop internacional celebrado en Londres, promovido y organizado por Peter Goldström bajo el auspicio de la ISLC. Y consta de un paso 1, que es el paso mediastínico, con dos estándares, uno ideal y uno alternativo. Lo que se recomienda en la disección sistemática es que se extirpen todos los ganglios del mediastino del lado operado, si es posible, en bloque con la grasa por el motivo que he dicho antes. Si por cualquier motivo esto no se hace, se acepta el paso alternativo, que es al menos resecar 3 estaciones mediastínicas, siempre una de ellas la subcarínica, y luego continuar con el paso 2, que es la extirpación de al menos 3 estaciones iliares e intrapulmonares. De tal forma que el espécimen de linfadenectomía tenga al menos 6 ganglios, 3 mediastínicos, 1 siempre subcarínico y 3 intraparenquimatosos. Cuando se definió en 2005 la cirugía completa de la ISLC, se introdujo la disección ganglionar sistemática, tal como se había definido en el paso 1, y se precisó el paso alternativo, porque desde 1996 a 2005 ya hubo información contrastada sobre las vías de diseminación linfática preferencial dependiendo de la localización lobar del tumor. Y por tanto, si no se va a hacer el paso ideal, si se va a hacer este tipo de muestreo, hay que sacar los ganglios de unas ciertas estaciones ganglionares según donde esté el tumor primario. Por tanto, lóbulo superior derecho y lóbulo medio, pues 7, 2R, 4R, el 3 hoy en día está incluido en el 4R y así sucesivamente. Siempre el 7 y luego las otras 2 estaciones dependiendo de dónde está el tumor primario. Fijaros, yo participé en esta reunión de definir la resección lobar, digamos la disección sistemática dependiendo del lóbulo, pero
Esto se hizo de cara a estimular que la gente extirpara ganglios, porque hay muchos cirujanos torácicos, incluso hoy en día, que nunca han extirpado un ganglio mediastínico. Pero si os fijáis, estas son unas fotos del inicio de la linfadenectomía 4R y aquí de las 7, extirpado el bloque ganglionar al completo y así es como queda el mediastino. ¿Vosotros veis que tiene algún sentido hurgar ahí, sacar 1 o 2 ganglios y dejar otros en ese espacio? Si no se sacan los ganglios, nunca se va a saber si están afectados o no. La inspección macroscópica puede ser engañosa. Solamente se sabe si están afectados o no, si se extirpan y el patólogo los estudia. Por tanto, la recomendación es hacer la disección ganglionar sistemática en su estándar ideal. Es cierto que la específica del lóbulo es mejor que no hacer nada, pero la verdad es que tiene muy poco sentido dejar ganglios ahí sin estudiar cuando se pueden extirpar de forma muy sencilla. Bien, hay metaanálisis, hay ensayos y hay estudios que indican que la disección ganglionar sistemática y la específica del lóbulo tienen supervivencia similar. Y es cierto, existen, pero eso es cierto para las series de casos. No nos identifican el pronóstico de un paciente en quien nosotros hemos dejado un ganglio afecto y no lo hemos sacado. Ese paciente va a tener progresión de enfermedad que se va a considerar recidiva, va a precisar más tratamiento y el pronóstico suele ser malo. Cuando se han hecho metaanálisis se ha visto que hay una mejoría del pronóstico cuando se realiza la disección completa. Este es un metaanálisis antiguo del 2006, pero hay otro más reciente, de hace 3 años, en el que el rombo sigue hacia el lado de la disección ganglionar completa. Por tanto, técnicamente no es mucho más complicado hacer la disección completa que hacer un muestreo. Yo creo que debemos ir a la disección completa porque es lo que mejor le podemos ofrecer al paciente que estamos operando. Además, en este estudio prospectivo muy bien diseñado de Norteamérica se ha visto que la disección ganglionar y el muestreo ganglionar, que en este caso era muy amplio, tienen una mortalidad similar, una tasa de complicaciones idéntica y una estancia media hospitalaria idéntica. Por tanto, aquí tenemos todas las razones para no dejar de hacer una disección ganglionar sistemática en todos nuestros pacientes. Bien, en contraposición, si hay una resección completa, tiene que haber una resección incompleta. Y esta es la clásica, cuando hay invasión de los ganglios, cuando hay invasión extracapsular, perdón, de los márgenes, cuando hay invasión extracapsular de los ganglios extirpados, cuando hay ganglios positivos que no podemos extirpar porque están adheridos al esófago o al espacio subcapítico, etc., o cuando hay una citología positiva del derrame pleural o perical. Esta resección incompleta se correspondería al R1, R2 del descriptor de factor residual y la resección completa que no le he dicho correspondería al R0, pero la definición de resección completa da mucha más información que el R0 a secas. Y por último, se discutió mucho que hay unas resecciones en las que no hay constancia de que haya tumor residual, pero no se cumplen todas las definiciones de resección completa. Y esta resección se acordó en llamarse incierta, R-U-N de uncertain en inglés. Y esta resección incierta precisa esta condición fundamental, que los márgenes sean negativos, vistos microscópicamente. Pero
cualquiera de estas condiciones la hace incierta, porque si hemos hecho una evaluación ganglionar que no alcanza los mínimos necesarios de disección específica del lóbulo o disección ganglionar sistemática, pues no tenemos la certeza que dan este tipo de evaluación ganglionar. Si el ganglio mediastínico es más alto, es positivo, sea de forma intracapsular, no sabemos cómo está el ganglio que le sigue y que se ha quedado en el paciente. Por tanto, hay una situación incierta. Si hay carcinoma in situ, también no sabemos muy bien qué va a pasar. Y cuando el lado pleural es positivo, también se consideró incierta. Hay que tener en cuenta que estas dos situaciones últimas ya tienen código en el TNM. El carcinoma in situ se clasifica como cirugía R1, es decir, incompleta, añadiendo IS. Y el lavado pleural positivo es R1, cytology positive, citología positiva. Pero a nuestro entender nos pareció que había una incertidumbre en estos dos tipos de situaciones. Bien, aquí tendríamos un poco las equivalencias. El R0 sería la resección completa, pero ya he dicho que la resección completa es más que el R0. Da mucha más información sobre cómo se ha realizado esa resección. El R1, R2 se corresponden a la resección incompleta. Cuando se definió el factor R no había el R0 incierto que ahora tenemos y el RX la verdad es que no tiene equivalente en las definiciones de resección. Pues bien, todos estos años, desde el 2005, estas definiciones se han ido practicando, pero no quedaba claro si realmente tenían una trascendencia clínica o pronóstica. Y ahora ya empezamos a verlo más claro. En el 2007 se publicó esta serie de pacientes, más de 1.200, de un único hospital, que es un hospital italiano, es decir, es una serie de un único centro. Pero ellos redefinieron todos los casos operados según las definiciones de la ISLC, vieron la supervivencia y vieron que había estas tres gráficas perfectamente separadas, perfectamente diferenciadas, con diferencias significativas estadísticamente. Aquí tenemos en azul la resección completa, la incierta en un término medio y la incompleta pues es la que tiene peor pronóstico. Y además, pues estas gráficas que estaban muy bien separadas aquí a los 5 años, mantienen su separación incluso pasados los 10 años. Por tanto, tiene importancia clínica y pronóstica, tiene su significado. Tenemos una segunda valoración. Aquí tenemos la valoración de la resección completa e incierta, que es casi igual, pero las diferencias son significativas. La resección incierta es la roja y la azul es la R0, la resección completa, y aquí tenemos las incompletas, R1 o R2, que entre ellas no tienen diferencias pronósticas. En cambio, sí las tienen con la R1 y con la incierta, con la R0 y con la incierta. Y además vemos que estas diferencias se mantienen cuando se estudia solamente la población de pacientes con alguna afectación ganglionar, N1 o N2. Vemos que aquí se agrandan un poco las diferencias entre R0 y R incierta y también las resecciones R1 y R2, y las diferencias siguen siendo significativas. Y la última validación, es decir, la primera era de un hospital italiano, la segunda es de la ISLC, de una base de datos internacional, y la tercera es de un grupo multicéntrico de la zona central de Estados Unidos, de Tennessee, que vieron estas 3.000 y pico de resecciones en 10 años y reclasificaron el descriptor R de la UICC,
con lo cual, pues más de un 60% de las R0 pasaron a ser resecciones inciertas, fundamentalmente porque no se cumplía el mínimo de linfadenectomía. Y vemos aquí que en la serie global las tres gráficas se mantienen muy separadas a más de 5 años, llegando a 10 años, resección completa, incierta, y además esto, al igual que en la serie previa, se mantuvo tanto en la población que no tenía afectación ganglionar como en aquella en la que tenía algún tipo de afectación ganglionar patológica. ¿Puedes llamar en una hora? Esto, hay tanta evidencia sobre la importancia de estas definiciones que ya la UICC aceptó esta nueva categoría del descriptor factor residual, el R0 incierto, con estas dos condiciones. No está aceptada aquí ni el carcinoma in situ ni el lavado pleural positivo, porque ya la UICC considera que son R1, por tanto, acepta oficialmente el R0 incierto cuando la exploración ganglionar no ha alcanzado el mínimo de la disección ganglionar específica del óvulo o la disección ganglionar sistemática, y cuando el ganglio mediastínico más alto, más craneal, extirpado, es positivo. Esto ya está en el libro del suplemento del TNM. Por tanto, con la evidencia que tenemos hoy y con la adopción por la UICC del R0 incierto, esta situación que hemos visto antes, que con las categorías iniciales de la R se hubieran clasificado los dos como R0, ahora esta situación, porque no alcanza el mínimo necesario para considerar disección ganglionar específica del óvulo o disección ganglionar sistemática, se clasificaría R0 incierta. R0 incierta. Con lo cual da un toque de atención y dice, no, es que estas dos cosas no pueden ser iguales. No puede ser igual esto a esto. Bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que tanto los descriptores R como las definiciones de ISRC tienen importancia pronóstica. Las definiciones se han validado con 3 series diferentes: institucional, internacional y cooperativa nacional de Estados Unidos, y que por tanto deberían utilizarse en la práctica clínica como complemento a la clasificación TNM. Creo que no tenemos la última palabra sobre esto. En el 2005, si leéis el artículo, al final ya se apuntó la posibilidad de que estas definiciones tenían que ser dinámicas por definición, por necesidad, y reevaluables con el tiempo, y hoy en día tenemos más información sobre células que están en lugares donde no deberían estar. Tenemos la diseminación por espacios aéreos, tenemos células tumorales en sangre o fragmentos tumorales en sangre. Yo creo que en el futuro estas clasificaciones deberán complementarse más con estudios moleculares de biopsia líquida para realmente saber si hay persistencia del tumor una vez resecado de forma macroscópica y habiendo obtenido una resección completa. Esto es todo, muchas gracias. Bueno, Encantado de recibir preguntas. Ramón, muchas gracias por tu charla siempre clara, siempre aportando algo nuevo y siempre haciéndonos pensar. Así que bueno, voy a ser un buen anfitrión y voy a abrir la discusión y las preguntas al auditorio, a la audiencia. A ver, vamos a ver el chat. ¿Qué hacemos con un R0 incierto? ¿Seguimiento, quimioterapia, reoperación? ¿Qué otra opción? Rafael Andrade lo pregunta. Sí.
hace años se publicó en el Journal of Thoracic Oncology un artículo que intentaba ver cuándo estaría indicado dar tratamiento adyuvante en los estadio 1, por ejemplo, que es un estadio que según los ensayos clínicos no tiene por qué recibir tratamiento adyuvante. Y una de las cosas que decían en ese artículo era que si no había habido una linfadenectomía mediastínica, se podría justificar la adyuvancia. Y yo también lo creo así. Si tenemos un RCM incierto, sobre todo porque no se ha hecho una linfadenectomía adecuada, o porque el ganglio más craneal es positivo, aunque no haya evidencia por PET, puede haber ganglios afectados, residuales, etc., yo en el paciente lo hablaría con él, le presentaría la situación y le recomendaría adyuvancia. Creo que es una opción válida si tanto el paciente como quien se lo ofrezca entienden las limitaciones de la recomendación en el sentido que no hay ensayos clínicos que puedan para esta situación. Pero yo creo que en la práctica clínica, por el mejor juicio clínico, podemos recomendarla. Tratamiento adyuvante y quizá un seguimiento algo más estricto de lo que podríamos hacer en otros casos. Bueno, otra de las preguntas va, digamos, a colación a eso, digamos, ¿cómo seguimos al paciente, digamos, en forma más estricta en el postoperatorio en un R0 incierto? Sí. Pues nosotros solemos hacer la primera visita al mes, luego durante el primer año lo seguimos cada 3 meses, en general con radiografía simple y unos análisis básicos y exploración física, y luego cada 6 meses durante toda la vida del paciente o del cirujano. Pero si hay esta incertidumbre, quizá lo que se debería hacer es hacer un TAC cada 6 meses durante 2 o 3 años, que es el periodo donde si ha quedado algo posiblemente dará la cara. Cuando hay una recidiva precoz aparece entre el primero y el segundo año. Pues yo, por tanto, en estos 2 primeros años, a lo mejor haría un TAC o un TAC PET cada 6 meses. Perfecto. Pues, un poco por delante de la enfermedad, identificar una captación por PET patológica o un crecimiento ganglionar donde antes no lo había, diagnosticarlo y dar a lo mejor un refuerzo de radioterapia, dar más quimio, etc. Ajá. ¿El PET lo harías en el primero de los controles o dejarías pasar un tiempo, digamos, por los falsos positivos que podrían generar todos los procedimientos que se han realizado? Yo dejaría pasar un tiempo y lo haría si hubiera algún cambio en el TAC. Si el TAC me da que haya un ganglio que crece o hay alguna alteración mediastínica que no estaba en el previo, entonces haría el PET. Perfecto. Antes de seguir con el chat, quisiera hacerle una pregunta yo. Digamos, elasticidad que propone el IASLC con respecto a hacer una disección ganglionar mínima, obviamente no va a ser lo mismo que una disección ganglionar o un vaciamiento ganglionar mediastinal. Es obvio que es para estimular a que gente que no hace nada con el mediastino haga algo con el mediastino, pero ¿qué impacto estadístico tendría, digamos, qué diferencia estadística tendría un vaciamiento ganglionar mediastinal o un muestreo ganglionar? Digamos, no podemos estadificar igual. En el estudio norteamericano de la ASO-COC, que ya está publicado por Gaidaldic, etc., se comparó la disección ganglionar sistemática, una linfadenectomía completa, con un muestreo preestablecido. El muestreo se hacía cuando los ganglios iliares que se extirpaban durante la intervención eran negativos en el estudio intraoperatorio. Es decir, la aleatorización venía una vez se conocía
la histopatología del ganglio mediastínico. Si no estaba afectada, entonces se hacía o linfadenectomía completa o el muestreo que ya estaba programado. El muestreo no era exactamente igual que el dirigido por el lóbulo, pero da igual. Es decir, es un muestreo que era bastante amplio. Bien, la supervivencia de los dos grupos era idéntica. Sí es cierto que en el grupo de la linfadenectomía se identificaron algunos N2 más que en el grupo del muestreo, pero esto no modificó las gráficas de supervivencia ni de uno ni de otro. Por tanto, cuando se miran series de pacientes, la disección ganglionar sistemática y la específica del óvulo o ese muestreo que hicieron los americanos tiene el mismo resultado para las series. Pero para el paciente en quien se dejó un ganglio positivo dentro, no es lo mismo. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Vemos la serie o vemos al individuo? Entonces, poco después de ese trabajo, unos japoneses vieron su propia experiencia, también con la linfadenectomía completa y la linfadenectomía específica del óvulo. Y vieron otra vez que la supervivencia de los dos grupos eran idénticas, pero ellos analizaron el tipo de recidiva que había en cada grupo y vieron que en el grupo en que les habían hecho la disección específica del óvulo había más recidivas ganglionares. Por tanto, esos pacientes en quienes se dejó ganglio dentro sufrieron una recidiva, más pruebas exploradoras, más tratamiento, etc. Es decir, las gráficas de supervivencia de las series no traducen el perjuicio del individuo. Esto nos pasó también en la ISLC. Esto lo hicimos con la base de datos de la 7ª edición. Se hizo la gráfica de supervivencia global. Y luego la gráfica de global separando R1 y R2, que tenían una supervivencia peor, cuando se ven las tres gráficas. Lo que pasa es que hay pocos R1 y R2. Cuando se juntan con los R0, en una base de datos tan amplia, no alteran la curva de supervivencia. Claro. Pero eso no quiere decir que el individuo sufra unas consecuencias por tener un R1 o un R2. Bueno, hay un montón... Perdón, Ramón. Sino que ahí está el intríngulis. ¿Vemos la serie o vemos el individuo? En mi opinión, como en la mesa de quirófano tenemos un individuo, no una serie de pacientes, hay que hacer lo mejor para él y en mi opinión lo mejor es hacer la disección ganglionar sistemática en el estándar mayor, es decir, la resección en bloque de los espacios mediastínicos del lado que operamos. Estamos de acuerdo. Hay un montón de preguntas muy interesantes. Si hay alguna, digamos, cuidado especial para la variedad lepídica. Sí. Por lo que sabemos hoy en día, el adenocarcinoma in situ lepídico, que es puro o mínimamente invasivo, no se ha podido ver que estos tengan infiltración ni de la pleura, ni de los vasos sanguíneos, ni de los linfáticos. Por tanto, estos tumores lepídicos se pueden extirpar con una resección sublobar, segmentectomía o wedge, y en principio no sería necesario hacer la disección ganglionar sistemática, puesto que no son tumores invasivos. Perfecto. Otra pregunta también muy interesante, la biopsia líquida, ¿cuánto tiempo después del posoperatorio lo indicarías, Ramón, en un incierto? Yo no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero sí sé que la biopsia líquida es uno de los
parámetros que en el futuro se pueden utilizar para controlar la efectividad del tratamiento, tanto quirúrgico como no quirúrgico. Es decir, si en el momento del diagnóstico había un cierto volumen celular o de ADN o ARN en la sangre y luego desciende a niveles mucho más bajos y luego en el seguimiento, no sé cuántos meses la verdad, crece, pues es un signo de alarma. Todo esto yo creo que, primeramente, falta unificar la forma de determinar las células o sus componentes. Hace falta saber cuál es el valor mínimo que sea importante clínicamente. Porque seguramente pacientes con tumores o sin tumores conocidos tenemos alguna célula maligna por el cuerpo que está por ahí pero que no tiene ningún significado. Es decir, falta saber cuál es la cantidad mínima de tumor en sangre que tiene cierta importancia pronóstica. Todo esto yo creo que en poco tiempo se va a definir mejor. Yo ahora mismo no sabría decirte a cuánto tiempo habría que hacer la biopsia líquida. Bien. Hay otra pregunta también que a mí particularmente me interesa. Si tiene algún tipo de valor con respecto a la decisión en el posoperatorio, aquellos pacientes que podrían tener algún tipo de mutación mutación o algún tipo de... Sí. Sí, bueno, mutaciones, a eso iba. Bueno, yo creo que, a ver, hay que definir si. Yo no creo que si la resección ha sido completa y el tumor, porque se ha hecho el análisis, tiene una mutación para la que hay tratamiento, yo creo que ahora mismo, en este momento, no está indicado tratar. Claro. Puede servir tener esa referencia de la mutación o si hay una recidiva local o una metástasis metacrónica, biopsiarla, saber si es la misma mutación y tratarla en ese momento. Pero yo creo que si la resección es completa, ahora mismo no está indicada el tratamiento. Si es incompleta, habrá que dar el tratamiento dependiendo, es decir, si hay ganglios afectados que no se han extirpado, si hay afectación del muñón bronquial, pues habrá que dar seguramente una combinación de quimio y radioterapia, bien concomitante o secuencial según cómo esté el paciente, etcétera, ¿no? Y a lo mejor añadir ahí una terapia diana si realmente hay mutación para la que hay tratamiento. O inmunoterapia si hay marcador, por ejemplo. Horacio Nestroza quería hacer una pregunta. Sí, bueno, primero, gracias Ramón por su tiempo, su disponibilidad. Felicitaciones por su disertación. Y una de las preguntas la hace el doctor Aquino, Alfredo Aquino, y tiene que ver con la linfadenectomía, al hacerlo previo a la extracción del espécimen, si le diese positivo un N2 o 2 estaciones N2, ¿cuál sería la conducta? En nuestra metodología, si la resección es una lobectomía y nos encontramos un N2 incidental, hacemos la intervención de igual forma. Si es una neumonectomía, nos lo pensamos. Y algunas veces hemos cerrado, sobre todo cuando ya se ha dado inducción, no tanto de entrada, que es más difícil que se nos escape algún caso, pero bueno, porque ese paciente va a necesitar tratamiento adyuvante, posiblemente quimio y radioterapia, y el paciente va a estar en mejores condiciones teniendo 2 pulmones que uno, sobre todo si la neumonectomía tendría que ser derecha. Por tanto, a ese paciente realmente no es que lo desconsideráramos de la cirugía, pero se hace el diagnóstico intraoperatorio, se hace la linfadenectomía, se cierra, se hace tratamiento adecuado y se revalora después. Y si no hay progresión de enfermedad y no aparece metástasis,
ese paciente puede rescatarse quirúrgicamente en una segunda intervención. Perfecto. Y se hace una estratificación clínica siguiendo la normativa de la ISPS, que es muy buena y se ha demostrado que si se sigue, se tiene un PN2 inferior al 10%, es muy difícil encontrarse en esa situación, pero se puede dar. Perfecto, gracias, Ramón. Tengo otra Seguí, Horacio, dale. En los pacientes que estaría indicada la lobectomía previo a la cirugía, pero que por diferentes pruebas funcionales respiratorias, eso no sería posible. Si es una resección segmentaria, ¿cómo lo tendríamos al paciente? ¿Como R0 claro? ¿Como R0 incierto? Sí. Mira, eso se discutió en el comité porque ya sabes que una definición norteamericana incluía solamente la lobectomía y la neumonectomía. Nosotros no quisimos hacer esa distinción porque hay pacientes sometidos a resección segmentaria o a wedge que viven muchísimos años. Es decir, el hecho de haber hecho una resección sublobar no implica automáticamente que esa resección sea incompleta. Por eso nosotros nos fijamos en el hecho de que si podemos demostrar que queda tumor o no. Si en ese caso, en el que no se puede hacer una lobectomía, se hace una segmentectomía, pero se hace una disección granular sistemática, se revisan los bordes y no hay evidencia de tumor residual, es resección completa. Perfecto, muchas gracias, Ramón. Una pregunta que yo iba a hacer, y bueno, también la hace parte del auditorio, es con respecto al lavado bronquial. Particularmente no me dio ninguno positivo. Pero bueno, si da positivo, si modifica la conducta y continúas con la resección, o continúas con la resección. Pleural. Pleural, sí, un lavado pleural. El lavado pleural nosotros lo hacemos rutinariamente. Encontramos muy pocos casos, quizá 1 o 2%, pero bueno, es rápido, barato y lo seguimos haciendo. Pero el resultado viene en diferido, es decir, claro, nosotros no sabemos el resultado durante la operación ni nos interesa. Perfecto. Es simplemente para pulir un poco el pronóstico postoperatorio que daría el TNM patológico. Si es un T1C, N0, M0 con lavado pleural positivo, sabemos que el pronóstico es peor que el dado por el T1C, ¿no? Entonces, simplemente para perfilar el pronóstico, para hablarlo con el paciente y para tener un seguimiento quizá más estricto de ese caso. Perfecto. Lo haces antes y después, siempre, previo y posterior. Se puede hacer antes, se puede hacer después, el significado es un poco diferente. Cuando los dos es positivo, quienes lo han estudiado, el pronóstico es peor. Pero se puede hacer antes y después, nosotros lo hacemos en las dos situaciones porque ya digo, es que es muy rápido, son 2 minutos, es muy barato y mira, si alguno sale positivo, pues al menos sabemos que ese paciente tiene un pronóstico peor que el que indica su TNM. Y con respecto a las complicaciones, digamos, los trabajos, digamos, dicen que no hay aumento de la comorbilidad entre un vaciamiento ganglionar mediastinal y una disección ganglionar mediastinal o un muestreo ganglionar. Pero la verdad que en la práctica estamos viendo algunas complicaciones que hace 20, 25 años no teníamos, como quilotórax o algún tipo de linforragia más prolongada. No sé si te ha pasado lo mismo, independientemente que no tenga impacto en el número estadístico. No tenga... Sí, cualquier maniobra del mediastino puede dar complicaciones. Hemos tenido algún quilotórax, pero son casos anecdóticos. Entonces, simplemente depende de cómo hagas. Nosotros utilizamos mucho el bisturí eléctrico
abriendo la flora mediastínica, yendo por los márgenes anatómicos. Últimamente también utilizamos estas máquinas de energía de ultrasonidos que sellan muy bien y sobre todo para hacer la linfadenectomía de 4R y de 7, incluso para hacer el BAMLA en las mediastinoscopias donde pretendemos extirpar toda la grasa y los ganglios, van muy bien estas máquinas de coagular porque sellan muy bien todos los vasos. Yo creo que esto ha sido un avance que puede minimizar estas complicaciones que son raras, pero que pueden entorpecer mucho el postoperatorio cuando se dan. Bien. Acá, cuando quieran, terminamos, pero hay una pregunta que quizás sea interesante responder. Si la citología es positiva, si se pudiera recomendar, si tendría algún, digamos, nivel de evidencia, recomendar quimioterapia adyuvante, similar a la afectación de la pleura visceral, con un 5% de beneficio, o solamente esa a manera de información y ver un seguimiento diferente en el paciente. Sí. La verdad es que no hay mucha cosa. Hay algún estudio japonés que tratan con, me parece que es con quimioterapia simplemente, pero la verdad es que no te sabría decir, no hay estudios prospectivos claros para poder decir, no, hay que dar quimioterapia. Se puede hablar con el paciente, explicar la situación y valorar los riesgos-beneficios de dar una quimioterapia adyuvante. La quimio adyuvante hoy en día tiene pocas complicaciones. Si el paciente tiene un postoperatorio normal, yo creo que se puede dar con muchas garantías de que no vaya a perjudicar al paciente. Pero para este caso tan concreto del lavado pleural positivo, no tenemos evidencia, pero se puede valorar. Muy bien. Siempre muy claro, Ramón. Antes de bueno, dar los agradecimientos finales y cerrar esta reunión, quería recordar que hoy se cumplieron 3 años de la muerte de Eduardo Castelo, amigo de todos nosotros, la verdad que lo extrañamos. Así que bueno, quería hacer esa mención nada más antes de bueno, saludarte, Ramón, nuevamente, agradecerte tu predisposición. Realmente la charla ha sido muy, muy buena. Me parece que hubo una más que interesante set de preguntas. Creo que tenés respuestas para todos, eso es muy bueno. Quiero agradecer al auditorio, realmente tuvimos más de 200 personas en algún momento. Quiero volver a agradecer a Osteolife por el soporte técnico y por habernos prestado el Zoom. Horacio Nestroza por haberme ayudado en esta reunión. Y bueno, Ramón, espero que nos veamos pronto, en vivo o por este método, que la verdad que me parece increíble. Y nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la gentileza de haberme invitado. Cuidaros mucho y hasta que nos veamos en persona. Bueno, ¿Okay? Bueno, probablemente en Enfoques en noviembre, Ramón. Ojalá, ojalá. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables, y muchas gracias nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias igualmente. Gracias, Ramón. Adiós, gracias. A ver, vamos a salir. Adiós, gracias. Cerramos. Cerrar sesión. Ahí está. Cerramos para todos. Cerró todo para todos. Gracias. Están lloviendo los mensajes.